Por primera vez en la historia, el cielo se convierte en un campo de batalla. Durante la Primera Guerra Mundial, los combates realizados en biplanos de madera y lona forjaron una nueva clase de guerrero: el piloto de caza. A 5.000 metros de altura, aquellos temerarios pilotos lucharon con valentía en un acrobático duelo a muerte. Gracias a la animación por ordenador, reproduciremos las maniobras de los pilotos que inventaron la guerra aérea. Experimentaremos sus batallas. Descubriremos sus tácticas. Reviviremos los combates aéreos de la Primera Guerra Mundial. Combates aéreos. Las primeras batallas del cielo. Junio de 1917 a 5.000 metros sobre la Seine, Francia, frente occidental. Un solitario Albatros D3 busca aviones de reconocimiento enemigos y globos de observación. Un viento de 160 km por hora golpea la cara del piloto alemán mientras patrulla por el cielo. Se trata de Ernst Udet, destinado a convertirse en el más grande as alemán, solo por detrás de Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Según él mismo dijo, no tenían reparos a enfrentarse frontalmente a cualquier enemigo, hasta ver quién abandonaba primero. Poco después de iniciar la misión, Udet descubre algo. Vi un punto aproximándose por el oeste. Al principio era pequeño y negro, pero crecía rápidamente. Era un Spad, un caza enemigo. El avión tenía las clásicas marcas marrones y el morro chato del Spad 7 francés. Los adversarios se aproximan vertiginosamente frente a frente. Volando a la misma altura, nos lanzamos el uno contra el otro, casi chocamos. Viré a la derecha y comenzamos a mordernos la cola. Udet tira de la palanca hacia el pecho y aprieta el pedal. Los mandos del avión están hechos de cables y poleas que hacen que el biplano se ciña en el giro. Los pilotos, al igual que los boxeadores, observan, estudian la táctica del adversario y se reservan hasta conocer bien al enemigo. Tras la primera pasada, descubrieron la calidad del oponente al que se enfrentaban en cómo ejecutaba los virajes. Para los cazas de la Primera Guerra Mundial eran más importantes las maniobras en el plano horizontal que en el vertical. Si eran rápidos en los virajes, si se recuperaban rápidamente, cuánto podían subir en un viraje sin entrar en pérdida. El Albatros D3 que vuela Udet es un caza de maniobra fácil que trepa muy bien, por lo que enseguida dominó los cielos cuando entró en combate por primera vez. El Spad 7 francés era un avión robusto, con un motor hispano-suiza V8 de 150 caballos y una velocidad máxima de 190 km por hora. El Spad es 15 km por hora más rápido que el Albatros y pica mejor, pero el D3 es más maniobrable y trepa más rápidamente. Udet inclina la palanca hacia la izquierda. El silbido del viento y el ruido del motor Mercedes son ensordecedores, pero él se pega al avión francés. Me pasó tan cerca que el rebufo de su hélice me sacudió de un lado para otro. Pero tenía que conseguirlo. De pronto leo en un lateral, Vieux, viejo. Eso es lo que ponía. Era el distintivo de Guynemer. Se trata del as de ases francés Georges Guynemer. Ha derribado a 30 aviones alemanes, incluyendo a un amigo íntimo de Udet, Pud Heinich. Udet está furioso. Debe vengar la muerte de su camarada. Hace una de las primeras maniobras acrobáticas que luego se llamaría Immelmann en honor a aquel as alemán.
Udet tira de la palanca, trepa hace medio tonneau y endereza con la esperanza de sorprender a Guynemer y lanzarse contra él. A continuación pica y mira en todas las direcciones tratando de encontrar a Guynemer. Para su sorpresa, el as francés ha anticipado perfectamente su maniobra y dispara contra el avión de Udet. Oí un ruido metálico en mi plano derecho. Eran sus proyectiles que resonaban al chocar contra las riostras. Udet reacciona instintivamente enfrentándose al pánico mientras lucha por conseguir ventaja. Aquello era como ir a más de 100 por una autopista y sacar la cabeza por la ventanilla. Imaginemos que vamos al doble de velocidad y que estamos a 0 grados. La respiración se hace difícil por el frío, el aire corta. Y supongamos además que vamos sentados sobre un depósito de 80 litros de gasolina de aviación. Así era la cabina de un caza de la Primera Guerra Mundial. Udet da un palancazo y vira. El menor radio de giro del D3 juega a su favor. Durante un fugaz instante consigue ponerse frente a Guynemer. Me lo imagino atacando, enseñando los dientes, dispuesto a acabar con el enemigo. Apreté el botón de la palanca y descubrí que las ametralladoras no funcionaban, se habían atascado. Sus dos ametralladoras gemelas Spandau de 7,92 milímetros se han atascado. Esta situación era muy frecuente en los primeros combates aéreos. Es una situación crítica. Sin ametralladoras no puedes hacer frente al enemigo y eres un blanco fácil. Udet golpea con todas sus fuerzas las ametralladoras tratando de que funcionen, pero no lo consigue. Udet era un blanco perfecto para Guynemer, así que empezó a realizar maniobras evasivas, como hacer virajes amplios o ganar altura para que el otro avión entrara en pérdida. Udet y Guynemer viran de nuevo a la derecha y se enfrentan el uno al otro. Con la mano izquierda, Udet trata desesperadamente de arreglar sus ametralladoras, pero entonces surge el desastre. Guynemer se da cuenta de los problemas del alemán. Se dio cuenta de lo que me ocurría. Sabía que era una presa fácil. Udet vuelve a girar a la izquierda. Su cabina no tiene ninguna protección y no lleva paracaídas. Ser derribado a aquella altura en esa época equivalía a una muerte segura. Guynemer da la vuelta y se dispone a dar una pasada de frente. Udet sabe que se acerca el final. Pasó sobre mí rozándome, y de repente sacó la mano y la agitó para que la viera. Luego picó hacia el oeste en dirección a sus líneas. Cuando regresé a casa, no podía dejar de pensar en aquello. Sorprendentemente, Guynemer ha perdonado la vida a Udet. Hay quien dice que a Guynemer se le atascaron las ametralladoras. Otros opinan que temió que yo le embistiera. Sin embargo, yo sigo pensando que aún queda algo de la antigua caballerosidad. Los pilotos como Ernst Udet y George Guynemer se beneficiaron ampliamente de las mejoras técnicas aparecidas durante 3 años desde el comienzo de la guerra.
La Primera Guerra Mundial estalló 11 años después de que los hermanos Wright volaran en Kitty Hawk. Cuando se inició el conflicto, los aviones no eran más que unas cometas grandes, provistas de un motor con menos potencia que el de una motocicleta moderna. El combate aéreo se inició con aviones de observación. Estos eran enviados sobre el territorio enemigo para descubrir los emplazamientos de la artillería y conocer los movimientos de tropas. Más tarde, se diseñaron unos aviones pequeños, los cazas, para atacar a esos aviones de reconocimiento. Estos iban provistos de ametralladoras que disparaban hacia adelante. Los cazas hicieron su primera aparición en 1915. Por primera vez se podía utilizar el avión como plataforma de armas. Se apuntaba directamente con el avión y se disparaba al enemigo para derribarle. Era mucho más preciso hacerlo así que disparar desde un costado o hacia atrás. El enemigo también dispuso enseguida de sus propios aviones de caza. En invierno de 1915, los combates entre cazas ya eran algo corriente en los cielos de la Gran Guerra. El as alemán Werner Voss es maestro de esta nueva forma de combatir. En otoño de 1917 ya ha acumulado 48 victorias. 23 de septiembre de 1917. Werner Voss vuela un prototipo del triplano Fokker sobre el saliente de Ypres, Bélgica. A 25 kilómetros hacia el suroeste, 6 SE-5 británicos patrullan los cielos sobre el frente. De repente se lanzan contra el avión de Voss, pero este hace frente con su triplano a los mejores pilotos del ejército británico, en el que pasó a ser uno de los combates aéreos más famosos de toda la contienda. ...23 de septiembre de 1917... 6 cazas SE-5 británicos vuelan por el frente occidental cerca de Houten, Bélgica. Los SE-5 pertenecen a la escuadrilla B del Escuadrón 56. Están dirigidos por el capitán James McAdden, el as de ases británico. La escuadrilla B atraviesa un espeso techo de nubes a 2.700 metros. Por debajo, un aire cálido y húmedo se cuela por sus cabinas abiertas y les azota en la cara. Iban en busca de cazas o de cualquier otro tipo de avión enemigo, así como de aviones de reconocimiento que trataran de fotografiar sus líneas. Los proyectiles de la antiaérea estallan muy cerca. Los primeros cañones antiaéreos no eran más que piezas de campo modificadas para disparar verticalmente. McAdden descubre súbitamente un DFW, un biplaza alemán de reconocimiento. El enemigo vuela por debajo de la escuadrilla B. Inmediatamente, McAdden se lanza en picado para darle una pasada fulminante. A 50 metros abre fuego con su ametralladora Lewis montada sobre el plano superior. Alcanza al motor del DFW que desaparece de los cielos. Pero cuando la escuadrilla B empieza a recuperar altura, McAdden ve algo a lo lejos. Por delante de nosotros, sobre Poelcapelle, vimos un SE-5 medio en barrera, seguido muy cerca de un triplano alemán de color azul plateado. El perseguidor del SE-5 es el as alemán Werner Voss. Dispara una ráfaga contra el avión británico. Los pilotos de la escuadrilla B observan cómo el SE-5 herido despide un denso penacho de humo negro, mientras Voss se dirige contra el segundo SE-5. En una hábil maniobra, el triplano da media vuelta y se sitúa a la cola del avión británico. Mientras el Escuadrón 56 observa desde lo alto, el triplano ha despachado rápidamente 2 SE-5.
El Fokker triplano de Voss es un prototipo. Aunque es más lento que la mayoría de los cazas en servicio, sus 3 planos le confieren una maniobrabilidad asombrosa. El Escuadrón 56 de McCaden con sus SE-5 ha entrado en operaciones en mayo de 1917. El avión resulta fácil de volar y una plataforma de armas tremendamente estable. Ambos aviones están armados con 2 ametralladoras. El SE-5 con su velocidad máxima de 210 km por hora es más rápido que el Fokker, pero este último es más maniobrero. La escuadrilla B vuela ahora por encima de Voss en una posición de ataque perfecta. McCaden y Rhys Davies dirigen la maniobra. Kate Masprat y Cronin les siguen. Los 2 miembros restantes del grupo B vuelan más alto para proporcionarles cobertura. McCaden balancea sus alas para dar la orden de atacar. En esos momentos se iniciaba uno de los combates aéreos más famosos de la Primera Guerra Mundial. Picamos a gran velocidad. Yo iba a la derecha, Rhys Davies a la izquierda, y nos situamos por debajo del triplano alemán. Confiados, McCaden y Rhys Davies abren fuego. Pero Voss no resulta un blanco sencillo. Ha sido entrenado de acuerdo con el Dicta Belke. Se trata del primer manual de táctica aérea que fue escrito en 1916 por el as alemán Oswald Belke. La regla número 5 dice que siempre se debe virar hacia el atacante para ponerle a la defensiva. Voss aprieta con fuerza el pedal derecho y hace girar 180 grados a su avión. Gracias a esta extraña maniobra consigue aprovechar al máximo la sorprendente agilidad del triplano. El piloto alemán nos vio e hizo un viraje extraño. No se puso a trepar ni hizo una Immelmann, sino una especie de semibarrena plana. Como el DR-1 tenía 3 planos, disponía de una sustentación excepcional. Eso le permitía realizar lo que se llama una semibarrena plana, o viraje no coordinado. De pronto el SE-5 recibió una granizada de trazadoras. McCaden y Rhys Davies tuvieron que subir casi a la vertical. Pero el SE-5 de Cronin volaba lento, quedaba bajo el avión de Voss y su motor empezó a petardear. McCaden, Rhys Davies y Masprat se encuentran aquí. Por encima está Voss. Cronin, que está por debajo del grupo, se convierte en presa fácil para el as alemán. Voss da la vuelta y ataca a Cronin. Cronin intenta escapar y mete gases. Ahora se dirige directamente contra Voss y abre fuego a 100 metros de distancia. Voss interrumpe el ataque, pero no trata de escapar, a pesar de que sean 4 contra 1. Cronin no desempeñó en el combate el rol de atacante. Sin embargo, jugó un papel decisivo, ya que se ponía continuamente delante de Voss y servía de distracción. Cronin es arrojado de un lado a otro de la cabina. El alemán me atacó con varias ráfagas frontales y después picó por debajo de mí. No dejaba de dispararme. ¿Por qué no se ocupaban los demás de él? ¿Creían que podía yo solo? Por encima del combate, McCaden da vueltas buscando un espacio libre. McCaden espera picar para ponerse a la cola de Voss y desde esa posición atacarle. Cuando el alemán vira hacia Cronin, McCaden pica hacia él. Y abre fuego con sus ametralladoras Vickers. En un abrir y cerrar de ojos, Voss invierte la dirección de vuelo, devolviendo el fuego con sus 2 ametralladoras Spandau.
Tras cruzarse a toda velocidad, McCaden sube bruscamente con su avión. A pesar de la inferioridad numérica, Foss maniobra valientemente. En un combate de 1 contra 4, el avión que está solo siempre debe situarse en el medio, porque así los aviones enemigos corren el riesgo de dispararse entre sí o de chocar uno contra otro. McCaden decide volver a la carga y pica de nuevo. En cuanto empieza a disparar, Foss se dispone a darle una pasada de frente. El plomo ardiente del alemán pasa a través del SE-5 de McCaden, rasgando la lona y astillando las riostras de madera. Foss parece invencible en el manejo de su triplano. Los aviones de aquella época eran criaturas del aire. Se sentían los mandos y al manejarlos percibías cada movimiento del avión. La palanca y los pedales estaban conectados por medio de cables a los alerones y a los timones de profundidad y dirección. Eso no ocurre con los aviones actuales, ya que la transmisión de los mandos es electrónica y a poco que desplaces la palanca, el avión pega un hachazo. Con un dominio absoluto de su máquina, Foss acaba por alcanzar a Cronin. El SE-5 sufre daños graves. Llegó a acercarse demasiado a mí, así que tuve que recurrir a un viejo truco para librarme del alemán. Cronin hizo que su avión entrara en algo parecido a una barrena, como si fuera incapaz de controlar la máquina. Después de dar un par de vueltas, Foss creyó haberlo derribado y abandonó a la presa. Foss ha logrado derribar 3 SE-5 del grupo y ha alcanzado con sus disparos a los británicos que osaron acercarse. Pero ahora 3 aviones más del Escuadrón 56 se unen al combate. Un sorprendente grupo de ases británicos rodea a Foss. El ligero y ágil triplano podría aventajar en altura a sus enemigos y escapar, pero a Foss le encanta saborear el peligro del combate. Al as alemán le aguarda la gloria o la muerte. ...23 de septiembre de 1917. En medio de una salvaje refriega, el famoso as alemán Werner Voss pelea contra 6 de los mejores ases británicos en un combate a muerte. Voss disfruta de la lucha, demostrando de manera soberbia la mortífera efectividad del prototipo del triplano de Fokker. Manejaba hábilmente la palanca y los gases, volaba disciplinadamente y sabía enfrentarse a las situaciones más duras. Si volara en la actualidad, probablemente sería uno de los mejores. Ahora es el piloto británico Richard Maybury quien se centra en Voss. El británico pica contra su cola. Voss vira a la derecha para sacudirse a Maybury, pero este no le deja escapar. Llegó un momento del combate en que las cosas se tornaron muy confusas. Un albatros se unió a la refriega y fue una gran ayuda para Voss. Al menos ya no estaba solo. Un albatros de 3 alemán entra en la refriega y se coloca fácilmente en la cola de Maybury. Maybury asciende verticalmente para sacudirse al albatros. El piloto alemán se acerca a él y, lo que es peor, Voss se sitúa también en su cola. Pero muy cerca se encuentran McCaden y Rhys Davies, que se pegan a los alemanes. Durante unos instantes la batalla se transforma en una pescadilla que se muerde la cola. Los alemanes están acorralados entre los británicos.
El Albatros sube verticalmente y luego se lanza por detrás de McCaden y Rhys Davies. El alemán tira de la palanca y hace un looping que le sitúa directamente detrás de los británicos. Desgraciadamente para Rhys Davies, el Albatros descargó sus ametralladoras contra él. No obstante, Rhys Davies sigue combatiendo con el Albatros pegado a su cola. Sin dudar, Richard Mayberry encabrita, hace un looping y se sitúa detrás de la cola del Albatros de morro rojo. Mayberry tira de la palanca lanzando a su SE-5 a una atrevida maniobra acrobática. A continuación, dispara a bocajarro. El Albatros, tocado mortalmente, se desploma hacia tierra. Voss vuelve a estar solo, gana altura y se distancia de los SE-5 que trepan más lentamente. Voss observa a los aviones que tiene por debajo. Podría escapar de ellos fácilmente y vivir para volver a combatir otro día, pero no logra reprimir sus ganas de luchar. Creo que estaba ansioso por conseguir sus victorias 49 y 50 y acortar así la distancia que le separaba de su amigo y rival Manfred von Richthofen. Voss pica para volver a la refriega y dispara sus ametralladoras Spandau contra el SE-5 más cercano. Con el motor tocado, el piloto británico se aleja del combate. La pelea se cierne sobre tierra de nadie. Voss maneja su triplano con gran maestría sin dejar de disparar contra los SE-5 que le atacan. Pero eso no es suficiente. El problema que tuvo Voss es que no llegó a derribar el suficiente número de aviones como para obtener una cierta ventaja. Los proyectiles que lanzaba contra los aviones enemigos no alcanzaban a los pilotos. Para los británicos, Voss parece invulnerable. El triplano continuaba virando en medio de 6 SE, que disparaban contra él a la menor oportunidad. Hubo un momento en que su triplano se encontró en el vértice de un cono de trazadoras formado por 5 aviones con 2 ametralladoras cada uno. Los británicos están estupefactos ante la maestría y tenacidad del aviador alemán. Pero la suerte de Werner Voss está a punto de cambiar. Voss está aquí. El as británico James McCaden aquí. Los dos pilotos se dirigen uno contra otro, frontalmente. Pero Voss no ve a un SE-5 que se le acerca de costado. El nuevo SE-5 observa la pelea. Llegado el momento, abre fuego y sus balas aciertan en la cabina y en el fuselaje del triplano. Voss sigue volando, pero por primera vez en este combate no realiza ninguna acción evasiva. A continuación, Rhys Davies pica por detrás de Voss. El británico dispara sus ametralladoras Vickers contra el triplano. Curiosamente, Voss no hace mucho por evitar la letal ráfaga. Teniendo en cuenta que empezó a mostrar una menor agresividad en el combate, debía de estar herido y quizá empezó a tener dificultades para mantenerse consciente. Rhys Davies dispara otra ráfaga contra el alemán. Después asciende con su avión. McCaden es el único piloto que presencia los últimos momentos de Voss. Cuando lo vi por última vez iba muy bajo.
Caía en un picado muy pronunciado, pero yo seguí observándole. Finalmente vi cómo el triplano se estrellaba contra el suelo y acabó deshaciéndose en 1000 pedazos. Tras 10 minutos de feroz combate, Werner Voss perdió la vida a la edad de 20 años. El as alemán había alcanzado con sus disparos a todos los aviones que regresaron a su base, pero no había matado o herido a sus pilotos. Nunca en mi vida podré olvidar ni dejar de admirar a aquel piloto alemán. Volaba maravillosamente. Demostró una valentía extraordinaria, en mi opinión. Fue el aviador alemán más asombroso con el que tuve el privilegio de combatir. Los pilotos alemanes y sus aviones siempre estuvieron a la vanguardia de la táctica y de la técnica. Fueron unos enemigos formidables para los norteamericanos que surcaron los cielos de Francia en 1918. El servicio aéreo del ejército de los Estados Unidos fue equipado y entrenado por los franceses. Aunque algunos pilotos habían volado en la escuadrilla Lafayette francesa anteriormente, la mayoría no tenía experiencia en el frente. Sus primeros combates aéreos fueron muy duros. 14 de septiembre de 1918, Mas-la-Tour, Francia. El piloto norteamericano Arthur Raymond Brooks y una formación de 6 Spad-13 patrullan sobre el frente occidental. Pronto divisan a distancia 3 formaciones de Fokker D-7 alemanes. Los norteamericanos se dirigen hacia ellos. Instintivamente Brooks mira tras su cola y divisa una formación de 12 aviones enemigos. Los vi cuando se acercaban, pero no tuve tiempo de avisar al jefe de nuestra escuadrilla. Piqué, gané velocidad y luego me dirigí frontalmente contra los Fokkers. La brusca maniobra de Brooks le separa de su escuadrilla. 4 alemanes atacan al resto de los Spad, pero 8 de ellos se dirigen contra el solitario norteamericano. Poco después el cielo estalla en una furiosa y sangrienta batalla. ...14 de septiembre de 1918... El piloto norteamericano Arthur Raymond Brooks inicia el combate más importante de su vida. Se encuentra rodeado por 8 Fokker D-7 alemanes. Sentí miedo y comencé a gritar, pero de acuerdo con mi entrenamiento, me dispuse a acabar con todos los Fokkers que pudiera antes de que ocurriera lo inevitable. Brooks se enfrenta a un adversario formidable, el Fokker D-7. Todo el mundo coincide en el hecho de que el Fokker D-7 fue el mejor caza de la Primera Guerra Mundial. Su plano superior era muy grueso, y esa característica le permitía maniobrar con mucha agilidad. El Spad-13 de Brooks, con su motor hispano-suiza 8BC de 220 caballos, alcanza una velocidad máxima de 220 km por hora. Era robusto, pero su motor daba problemas. Los 2 aviones iban provistos de un par de ametralladoras de tiro frontal. El Spad era más rápido y picaba mejor, pero el Fokker D-7 era más ágil en los virajes. Brooks empezó a realizar unas violentas maniobras evasivas. Resbalaba, hacía loopings y picaba. Hacía lo que fuera para no presentar un blanco fácil a los Fokker. En la vorágine del combate, Brooks debió de vivir momentos de verdadero pánico y de desesperación. Tenía que estar pendiente a la vez de un gran número de cosas. La adrenalina corre por sus venas mientras lucha por seguir con vida en medio de un caos de aviones enemigos.
De repente, un Fokker pica contra él para darle una pasada frontal. Desesperado e intentando ahorrar combustible y munición, Brooks se dirige directamente contra el alemán y trata de investirle. Pensaría que era su último recurso. El daño que podía infligir a su propio avión con una acción así era tremendo. Justo antes del impacto, el alemán pica y trata de escapar. Brooks da la vuelta. Para sobrevivir tiene que actuar con rapidez. Pero entonces otro Fokker se dirige frontalmente hacia él. Brooks no se aparta de su trayectoria. Me volví inmediatamente contra otro alemán. Me pareció que la mejor defensa era el ataque. Brooks está aquí. Un Fokker le dispara desde aquí. En este combate, Brooks debe aprovechar cualquier oportunidad que se le presente para disparar. Cuando el alemán pique sobre Brooks, deberá maniobrar para escapar de su fuego. Y cuando el Fokker le pase por debajo, dará media vuelta y disparará sus ametralladoras contra él. El alemán pica hacia el norteamericano. Brooks tira bruscamente de la palanca y el Spad sale lanzado hacia el cielo. Tuve el tiempo justo para fijarme en él antes de disparar mis incendiarias. Después estalló en llamas. Encabritó su avión sin disminuir la velocidad mientras disparaba las ametralladoras. Fue una maniobra brillante. Las dos ametralladoras Vickers del 7,7 hicieron un buen trabajo en el Fokker. Brooks se había librado de un enemigo, pero quedaban otros 7. A continuación, el norteamericano vio otro Fokker que iniciaba una pasada desde las dos. La visión periférica permite saber en una fracción de segundo si se presenta una oportunidad para abrir fuego. Brooks vira a la derecha y rocía al Fokker con el fuego de sus ametralladoras. Dos aviones menos. Pero si derriba otro avión, la suerte puede volverse contra Brooks. El estar rodeado por aviones enemigos me había salvado hasta entonces, porque los alemanes no podían dispararme sin que uno de sus aviones estuviera en su línea de fuego. Cuando los alemanes vieron cómo caían derribados dos de sus compañeros, se pusieron furiosos y nerviosos. Seguro que empezaron a maldecir a Brooks. Los 6 Fokker restantes merodeaban zumbando como avispas rabiosas, decididos a borrar al Spad de los cielos. ...14 de septiembre de 1918... El piloto norteamericano Arthur Raymond Brooks ha derribado 2 Fokker D-7 alemanes. Pero quedan todavía otros 6 cazas. Brooks debe permanecer alerta y cambiar constantemente de trayectoria. No puede concentrarse en un único objetivo. Lo que se suele hacer cuando se está en inferioridad numérica es cambiar de posición y de objetivo continuamente. Las trazadoras blancas del enemigo estaban acribillando mis planos. Las tenía tan cerca que si hubiera sacado la mano, me la habrían cortado. Brooks encabrita el avión para escapar de otro ataque, pero cuando vuela en invertido, su motor empieza a toser. Su hélice gira lentamente.
Ha agotado el combustible del depósito principal y tiene que cambiar a los depósitos suplementarios situados en el centro del plano superior. Miré a la hélice y piqué justo cuando el enemigo me daba una pasada de frente. Me destrozó el parabrisas y acertó a mi ametralladora derecha, que quedó inutilizada y solo podía disparar tiro a tiro. El piloto se encontraba en lo que se denomina los límites del pánico. En estas condiciones no se tiene tiempo para pensar. Es mucho lo que hay en juego. En una situación como esta hay que recurrir al entrenamiento. Brooks consigue volver a arrancar el motor. El picado que realiza para ganar velocidad le trae suerte. Al maniobrar, 2 aviones alemanes se situaron en la línea de fuego de mi única ametralladora útil. Brooks decide abrir fuego con una nueva munición. Balas incendiarias que al impactar contra los aviones enemigos harían que estos explotasen en llamas. Sabía que ahora corría más peligro que enfrentándome a todo el grupo, porque la probabilidad de interferir entre ellos mismos había disminuido. Brooks decide sacar partido a la única ventaja que tiene el Spad respecto al Fokker: picar y ganar velocidad. El Spad, con un motor de 220 caballos, pica y vuela más rápido que los Fokker de 7. Después, hace cabecear su avión para evitar las trazadoras enemigas que se ciñen sobre él. Sabía que si tenía un enemigo en su cola disparándole, no podía volar en línea recta. Tenía que volar de manera impredecible para escapar de los proyectiles enemigos. Finalmente, los alemanes se alejan. El combate ha terminado. No sé cómo pude regresar. Un proyectil incendiario había ardido en el larguero principal del plano superior. Otros 5 proyectiles atravesaron el fuselaje a 10 centímetros de mi espalda. Mi pobre Spad parecía un colador. Tuvo que ser reparado a fondo. Durante este increíble combate, Brooks peleó contra 8 Fokker D-7, el avión más avanzado de la contienda, y derribó a 4 de ellos. Fue una gran hazaña, pero de acuerdo con las normas de acreditación de derribos, solo se le confirmaron 2 victorias. La Primera Guerra Mundial terminó casi un mes después de aquel combate. Los 4 años que había durado la contienda supusieron un progreso para la aviación. Se estima que durante esos 4 años se avanzó en el campo de la ingeniería y en el operativo tanto como se habría avanzado en 15 o 20 años en tiempos de paz. Al final de la guerra había aviones con motores de más de 200 caballos. Los fuselajes tenían estructura de aluminio, mientras que antes se hacían de madera. También había motores con compresor, y los pilotos disponían de paracaídas y de oxígeno. Nos guste o no, la guerra hace que la técnica avance, simplemente por necesidad. En la actualidad, los pilotos de caza van al combate arropados por la electrónica y provistos de un armamento increíble. Pero los modernos guerreros le deben mucho a los hombres que volaron en cabinas abiertas y combatieron al enemigo cara a cara, abriendo en el cielo un nuevo campo de batalla.